Hola chicos, hoy vamos a ver operadores diferenciales lineales. No sin antes de comenzar a hablar de qué es un operador diferencial lineal o lineal diferencial, primero vamos a definir entonces qué es un operador lineal. En primer lugar, pues debemos de considerar dos espacios vectoriales, U y B. Y entonces, si definimos a L como una función que va del espacio vectorial U al espacio vectorial B, a esta función le vamos a llamar lineal si obedece dos reglas esenciales básicas. Una, que L de U más B es igual a L de U más L de B. Y la otra es que L de C por U es igual, sea igual a a C por L de U para toda elemento U y B, vector, ¿verdad? Que pertenece a U y a todos los escalares C. Primero, pues debemos de considerar y vamos a definir operadores lineales dependiendo de la ecuación diferencial parcial que tengamos. En este caso, pues nosotros lo vamos a definir de la siguiente forma. Por ejemplo, consideremos esta función que vamos a ver a continuación, que es la ecuación de calor. Como ustedes saben, la ecuación de calor es una ecuación eh, lineal. Además, podemos escribir esta ecuación, la parcial de U con respecto de t, igual a la segunda derivada parcial de U con respecto de X. Pero nosotros lo podemos escribir como la parcial de U con respecto de t menos la segunda derivada parcial de U con respecto de X. Es decir, es una ecuación diferencial homogénea, ¿de acuerdo? De orden 2 y lineal, eso lo hemos sabido, ¿no? Ya lo habíamos discutido, donde U es una función de clase 2, es decir, que al menos tiene una segunda derivada. Es una función de dos variables, por supuesto, la variable X y la variable T. Entonces, veamos que podemos escribir esto de la manera siguiente. En primer lugar, podemos definirlo y podemos usar la notación siguiente. La parcial de U con respecto de T la podemos escribir como, o mejor dicho, ah, podemos escribir el operador de primer orden, o perdón, el operador derivada parcial con respecto a X como parcial sub X y la segunda derivada con respecto de X también la podemos escribir así. Esta es la notación que vamos a usar para no tratar de confundirnos. ¿Ok? Entonces observen que a partir de esto, a partir de este resultado, podemos escribirlo como el operador de t, ¿verdad? Este sería el operador, la primera derivada parcial con respecto a t, como el operador sub t de u menos el operador de la segunda derivada parcial con respecto a x de u. Pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos reescribir esto como la parcial sub t menos el operador de la segunda derivada, todo aplicada a la función u. Como pueden ver, el operador entonces L para la ecuación de calor, para esta ecuación de calor, es este que tenemos aquí. Entonces, el operador lineal va a depender de la ecuación diferencial que nosotros tengamos. Para nosotros, para nuestra ecuación de calor, L será entonces eh, la parcial de t menos la segunda derivada parcial con respecto a x. Este entonces sería el operador lineal para la ecuación de calor. Bueno, ahora consideremos esta ecuación diferencial de segundo orden. Es una ecuación homogénea porque está igualada a cero. De segundo orden, pues porque tenemos una segunda derivada con respecto a x.
y es lineal, como podemos ver, ¿verdad? Esto porque los coeficientes de cada una de las derivadas, en este caso, pues son coeficientes o funciones que dependen de las variables independientes. Suponemos que son entonces ecuaciones diferenciales de dos variables, x y t. Entonces, esto se puede reescribir así. Se puede reescribir como 5x a la 3 por t. Este es el operador sub t, ¿verdad? Parcial con respecto a t, más t más 7 por el operador de la segunda derivada. Esto aplicado, ¿verdad? Esto sí lo podemos aplicar a la función u igualada a 0. Por lo tanto, el operador diferencial para esta ecuación es este, L, aplicado a la función u. Como pueden ver, esta es una ecuación diferencial homogénea que ya habíamos considerado. Este es un segundo ejemplo de que, bueno, de que podemos encontrar entonces un operador diferencial para las funciones. Bueno, tenemos un operador especial, ¿de acuerdo? Que le vamos a llamar delta, donde delta va a ser igual a la segunda derivada parcial con respecto a x más más la segunda derivada parcial con respecto a y. En este ejercicio se nos pide que definamos o que demostremos que este operador, este sería nuestro L, delta ahora, es un operador diferencial lineal. Bueno, para la prueba, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, sean u y b dos funciones, ¿verdad? Este sería nuestro espacio vectorial C sub 2, es decir, de clase 2, que tienen segundas derivadas parciales. Y sea acá un número real. Este va a ser entonces nuestro C, digamos, ¿no? Y no lo escribo para no confundirlo con que sea una función de clase 2. Entonces, vamos a definir al delta de u más b. Vamos a intentar demostrar que esto es igual al delta de u más del delta de b. Entonces, si lo definimos, vamos a escribirlo así. Esto es igual a la parcial, a la segunda derivada parcial con respecto a x más la segunda parcial con respecto a y de u más b. Pero esto lo podemos escribir como la parcial, la segunda derivada parcial de u más b más la segunda derivada parcial con respecto a y de u más b. Esto lo podemos aplicar otra vez por la propiedad de las derivadas, de linealidad de las derivadas. Vamos a ver y podemos notar que estas propiedades del operador diferencial lineal vienen heredadas por el operador de las derivadas, ¿verdad? Y sus propiedades. Entonces, esto lo podemos escribir como la derivada parcial con respecto de u, aplicada, perdón, con respecto a u, más la segunda derivada parcial de x con respecto de b, más la segunda derivada parcial con respecto a y de u, más la segunda derivada parcial de y con respecto de b. Podemos entonces escribir esto de la siguiente forma. Podemos juntar esto y vamos a tener que esto es igual a la segunda derivada parcial con respecto de u más la segunda derivada parcial con respecto a y aplicado a u más la segunda derivada parcial con respecto a x de b más. Pero observemos que esto que tenemos aquí es, es el delta aplicada a la función u, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es el delta aplicada a la función u. Bueno, si queremos verlo más claro, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo puedo escribir así, como el operador más este otro aplicado a u. Esto sabemos que es delta
más la parcial con respecto a x más la parcial, la segunda derivada parcial con respecto de y aplicada a b. Entonces, esto que tenemos aquí es igual al delta de u aplicado a u más el delta aplicado a la función b. Y como ven, hemos definido, hemos demostrado la primera propiedad. La primera propiedad de linealidad. Ahora vamos por la segunda propiedad de linealidad. Vamos a decir que el delta de k por u el delta de k por u es igual al operador sub x más este otro multiplicado por k por u. Pero por las propiedades de linealidad de las derivadas parciales, nosotros podemos escribir esto como la parcial con respecto a x de k por u más la segunda derivada parcial con respecto a y de k por u. Pero por la propiedad de linealidad nuevamente podemos sacar esto como k. Por la propiedad, por el delta de sub x de la segunda derivada parcial de, con respecto a x, perdón, más k por la segunda derivada parcial con respecto a y de u. Pero podemos factorizar a k y ver que aquí tenemos a la segunda derivada parcial con respecto a u más la segunda derivada parcial con respecto a y de u. Pero nuevamente podemos factorizar esto como, o perdón, podemos extraer el operador diferencial. Claramente lo podemos ver que es este que he extraído por acá, aplicado a la función u. Y bueno, aquí podemos ver entonces, voy a escribirlo por acá, que esto es igual a k, esto es el delta aplicado a la función u. Hemos demostrado entonces que el laplaciano es un operador lineal diferencial muy usado en, en lo que es la teoría de las ecuaciones diferenciales y en todo, en investigaciones, ¿de acuerdo? Es muy usado para definirlos previamente, ¿ah? Cuando se está realizando o se está trabajando con una ecuación diferencial que hace el modelado de algún fenómeno natural.